Hola, mi nombre es Fernando Morales y soy médico especialista en anestesiología. Me pidieron que les hablara el día de hoy sobre los tipos de anestesia. Vamos a empezar con una revisión de lo que la norma oficial mexicana para la práctica de anestesiología nos dice que es la anestesia. Nos dice que son cambios en el estado de alerta, analgesia, relajación muscular y amnesia que se provocan a un paciente temporalmente para realizar distintos procedimientos que pueden ser molestos y dolorosos. Muy bien, tenemos aquí una imagen que se utiliza en una campaña de concientización sobre el uso y abuso de ciertas sustancias ilegales, en la cual me gustó mucho porque podemos ver aquí cuál es el impacto o cuál es la fase de las personas en una sedación ligera, en la cual solamente se desconecta parcialmente del entorno. Muy bien, entonces tenemos a una persona que está con los ojos medio abiertos, una facies inexpresiva, puede estar despierta, puede estar respondiendo en caso de que se le pregunte algo, y sobre todo ella mantiene sus reflejos de deglución, el automatismo ventilatorio y todas sus funciones normales, digamos, excepto el estado de alerta. Muy bien, ¿por qué les menciono esto? Porque la sedación es un tipo de anestesia que no se considera como tal. ¿Por qué? Porque no disminuye o no evita el dolor. Es decir, el paciente probablemente vaya a tener amnesia y probablemente no se acuerde de algún procedimiento doloroso que se le pueda realizar, pero eso no significa que no vaya a tener algún cambio en el sistema nervioso simpático por este estímulo doloroso. Entonces, muchas personas no lo consideran por esto un tipo de anestesia, sino más bien un coadyuvante en la anestesia. Por ejemplo, si yo como anestesiólogo voy a hacerle un procedimiento doloroso a un paciente que es infiltrarle anestésico local, pues entonces puedo yo sedarlo para que no sea tan molesto el procedimiento doloroso al que yo lo voy a someter. Por eso no lo considera, hay personas que no lo consideran como un tipo de anestesia, pero sí como un adyuvante. En lo particular yo lo considero un tipo de anestesia. Pero vamos a ver ya los que están bien establecidos y bien descritos. La anestesia local, por ejemplo. La anestesia local es algo que se utiliza enormemente a lo largo del mundo, y el anestésico local por excelencia en nuestro medio es la lidocaína por sus características farmacológicas. En el recuadro de abajo y a la izquierda podemos ver el esquema de una infiltración por campo. Aquí me gusta ponerles esta imagen sobre todo porque a veces se nos olvida o se olvida cuando hay una herida infiltrar de una manera correcta. La manera correcta es tratar de hacer un campo, un abón dentro del tejido que rodee la herida o el área a trabajar. Aquí, por ejemplo, si le van a extraer esto que se ve, entonces hay que infiltrar de manera horizontal, pero también hacia lo profundo, hacia lo vertical. En caso de que el paciente vaya sintiendo dolor, pues hay que volver a administrar el anestésico local. El anestésico local solamente se administra, como su nombre lo dice, en el sitio en el cual se va a trabajar. En la imagen, por ejemplo, de en medio tenemos unas gotas que se están aplicando. Entonces, localmente también se pueden utilizar algunas gotas de tetracaína, por ejemplo. Localmente también hay ciertas tabletas que se podrían utilizar, como la benzocaína para el alivio o el mejoramiento de la tos, en fin. Entonces localmente también podemos utilizar anestésicos específicos para disminuir la conducción nerviosa y así disminuir la sensación del dolor. En la última imagen, en el recuadro de hasta la derecha, tenemos un esquema en el cual se está colocando una sonda de gastrostomía de manera endoscópica o con ayuda endoscópica, con la cual se puede realizar sin ningún problema de manera local. Entonces, no solamente es para procedimientos
cortos fuera de quirófano, sino para procedimientos también dentro de quirófano en los cuales no haya una invasión profunda a ciertos órganos vitales. El siguiente tipo de anestesia es la anestesia regional. La anestesia regional, como su nombre lo indica nuevamente, es aquella que se administra para anestesiar toda una región. Por ejemplo, el caso típico es la anestesia en ginecología, en obstetricia más bien, para atención de trabajo de parto. Se coloca en la zona lumbar y si vemos aquí en la imagen nosotros podremos colocar o administrar en esta parte el anestésico local, y lo que hacemos es cortar la comunicación de la parte en donde nosotros coloquemos el anestésico. Todo lo de abajo, si envía señales de dolor, no van a subir, van a quedar aquí y no va a haber transmisión del dolor. Entonces, en los centros integradores a nivel encefálico no va a haber una señal que nos esté indicando que hay un daño en el tejido. Entonces, no va a sentir dolor el paciente. Y se hace aquí precisamente porque aquí están las raíces nerviosas que irrigan, por ejemplo, el útero en el ejemplo que les daba. A veces se confunde la anestesia regional por la manera o el lugar en donde se infiltra o donde se coloca. A nivel de oftalmología, por ejemplo, veíamos anteriormente que se le ponían unas gotas al paciente directamente en el globo ocular. Esto con la finalidad de adormecer la conjuntiva y bueno, para poder después realizar, también se podría hacer ahí mismo este tipo de infiltración de anestésico local, que son los bloqueos perivulvares subtenonianos que se realizan en oftalmología para procedimientos dentro del globo ocular. Entonces, a veces a la hora de registrarse en cirugía de oftalmología, generalmente se registra como una anestesia local, pero en realidad es una anestesia regional porque se está inhibiendo toda la zona o toda la región ocular a través de la infiltración o el bloqueo de la conducción nerviosa. Entonces, este es un bloqueo regional. También, por ejemplo, se confunde mucho en las cirugías de circuncisión cuando se realiza una anestesia del bloqueo peniano. Cuando se hace esta técnica anestésica, a veces se registra como una anestesia local, porque dicen si le van a operar el pene y están inyectando cerca de la región, entonces es anestesia local, pero no, es una anestesia regional. Entonces la diferencia es que en la anestesia regional lo que hacemos es un bloqueo nervioso, y en la anestesia local digamos que es rodear a la lesión o al área de trabajo con anestésico local. Me gustaría hablar de este bloqueo regional endovenoso o bloqueo de Bier, que cada vez está en mayor desuso. Sin embargo, es una buena opción terapéutica para ciertas circunstancias. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, les voy a dejar unos videos de cada uno de los procedimientos para no hacer muy largo esto. Aquí lo importante son las diferencias entre una anestesia regional y una anestesia local. Aquí dijimos que en la anestesia local lo que vamos a hacer es que toda la región a trabajar iba a estar rodeada por anestésico local, y en la anestesia regional no. En la anestesia regional, de manera distal a donde se va a trabajar, se hace un bloqueo de la conducción nerviosa. Muy bien, pues el bloqueo endovenoso de Bier lo que hace es que el anestésico local se infiltra directamente de manera endovenosa para que, utilizando todo el sistema venoso, se bañe toda la región de anestésico local, y así podamos realizar procedimientos en esta región en especial. Generalmente solamente se hace en los miembros torácicos y nada más. Y como les comento, cada vez queda más en desuso. Por último tenemos el tipo de anestesia general, que otra vez, como su nombre lo indica, es cuando se genera una anestesia en la totalidad del sistema del cuerpo del paciente. Entonces aquí sí, a diferencia de
de la sedación que hablábamos al inicio, aquí sí hay una pérdida de ciertos reflejos, como el reflejo de la deglución, el reflejo tusígeno, palpebral. Se pierde el automatismo ventilatorio porque la anestesia influye en todo el sistema, en todo el organismo. Hay dos tipos de anestesia general: una anestesia general inhalada, que es la clásica, digamos, porque al inicio se utilizaba éter, cloroformo para generar este estado de anestesia, y más recientemente, con el desarrollo de nuevos sistemas de infusión, se puede realizar o se puede hacer una anestesia general endovenosa, que ya no requiere ningún agente inhalatorio. Sin embargo, a pesar de que no requiere agente inhalatorio, requiere un manejo avanzado de la vía aérea, porque se van a perder, como les comentaba, los reflejos de la tos y de la deglución. Muy bien, estas en forma básica son los tipos de anestesia. ¿En qué depende de que se utilice una u otra? Bueno, primeramente en la habilidad del anestesiólogo, de quien vaya a realizar el procedimiento, en el tipo de cirugía también, y en la preferencia del paciente. Si vamos a tener, por ejemplo, una cirugía corta, digamos que una apendicectomía, la técnica anestésica de elección para una apendicectomía sería un bloqueo regional. Tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Por ejemplo, es una anestesia regional, pero si el paciente tiene una trombocitopenia, entonces no podemos hacerle esta técnica anestésica. ¿Qué opción sería? Pues entonces podríamos darle una anestesia general. A final de cuentas, cada caso es particular y se tiene que ver en cada momento, pero en líneas generales, entre más invasivo y más prolongado vaya a ser el procedimiento quirúrgico, se prefiere la anestesia general. Entre mayor inestabilidad tenga el paciente por sus comorbilidades o por su estado de salud en ese momento, se prefieren las anestesias más regionales o más locales. Y es obligación del anestesiólogo pues conocer cada una de ellas, a lo mejor no ser experto en todas, pero sí tener un adecuado manejo de cada una de estas técnicas. Cualquier duda o comentario lo pueden escribir en los comentarios de este mismo video, y como les comentaba, les voy a dejar videos de cada una de las técnicas, cómo se aplica, y también un par de artículos que les servirán de apoyo sobre el tipo de técnicas anestésicas. Muchas gracias por su atención.